Un cordial saludo para todos. Vamos a realizar un ejemplo de ingeniería de sistemas de control del profesor Norman Nice. Este ejemplo está orientado al diseño de un compensador proporcional derivativo. De acuerdo con el enunciado, lo que nosotros tenemos que hacer es, para esta planta que aparece en el sistema de control de lazo cerrado de la figura, tenemos que lograr básicamente un 16% overshoot, y acá esto pues suele a veces confundir un poco cuando uno está empezando. Dice reducir el tiempo del tiempo de establecimiento. Entonces el procedimiento que vamos a realizar es encontrar en el mapa del lugar de las raíces qué valor K nos lleva a tener un 16% overshoot. Con ese valor K ingresado al sistema de control, lo que tenemos es, para empezar, un control proporcional, un sistema de control proporcional de lazo cerrado con ganancia unitaria, para el cual vamos a determinar el tiempo de establecimiento. Y entonces el siguiente paso es asumir el diseño para conservar el 16% de overshoot, pero el tiempo de establecimiento inicialmente obtenido o descubierto, reducirlo 3 veces. ¿Ok? Entonces, hagamos una breve explicación nuevamente de tablero y revisemos que básicamente nos mencionan lo siguiente, que tenemos nuestro sistema de control, donde la planta no la mencionan de esta manera. Bien, hagamos el lazo cerrado, acá, coloquemos una referencia y coloquemos una salida. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Esto está en el dominio de la frecuencia. Tengamos en cuenta que K es un valor que vamos a descubrir, por lo tanto yo puedo repensar mi sistema de control de la siguiente manera. Coloquemos la ganancia K en cascada con la planta, de manera que mi numerador de planta ahora es 1. Referencia salida. ¿Ok? Y podemos utilizar MATLAB para encontrar el mapa del lugar de las raíces, realizando pues el ingreso correspondientemente del algoritmo en codificación en MATLAB. Esto entonces es nuestra planta. Recordemos que MATLAB acepta que nosotros ingresemos el siguiente comando, rlocus g, es decir que él, allá MATLAB, va a asumir para nosotros el lazo cerrado, lo va a reconstruir y va a asumir diferentes valores de K que van desde un valor muy cercano a 0. Fíjense que dice valor K es mayor que 0 sin tocarlo, o sea que va desde un valor muy cercano a 0 por encima de valores positivos hasta un K que tienda a ser infinito. Y él nos va generando las ecuaciones de lazo cerrado para cada caso, y por lo tanto va a mostrarnos la nueva localización de polos de lazo cerrado. Hagamos un breve ejemplo de lo que les estoy comentando, utilizando un comando diferente de relocus para que lo podamos apreciar mejor lo que yo les estoy comentando. Entonces nos vamos a MATLAB y vamos a ingresar nuestra planta. Tengo la planta. En ese caso yo utilicé, como pueden apreciar, comandos de convolución para la extracción del denominador. Y en el caso de la ecuación característica es una ecuación de tercer grado, o sea, sabemos que hay 3 polos. Dibujemos el mapa de polos y ceros de la planta, estrictamente. Aquí pueden apreciar que hay un polo en 0, que hay un polo en -4 y que hay un polo en -6. No tenemos ceros finitos en este momento, y por lo que tenemos acá pues es simplemente la localización de los polos de malla abierta. ¿Ok? Veámoslo en nuestro tablero nuevamente. Miren, acá están los polos de malla abierta.
Solamente desde la ecuación yo ya puedo ver que hay un polo en el origen, en -4 y en -6. Bien, ahora asumamos por un momento que hay un valor k que nosotros vamos a ingresar igual a 1. Es un poco, diría yo, básico colocar un k igual a 1, pero vamos a hacerlo. Y vamos a declarar una función L de malla abierta que sea igual a k veces g. Nos va a dar la misma g, evidentemente. Oh, perdón, coloqué una k mayúscula y la había cargado minúscula. ¿Ok? Nos va a dar la misma g. ¿Ok? Vamos ahora aquí al tablero por un instante y hablemos de lo siguiente. Resulta que les he mencionado en temas previos, fundamentalmente insistí en ello en el tema de error de estado estable, que a todo este sector de K o el compensador que tengamos en el momento, veces la planta en una configuración de este tipo va a ser la malla abierta. Entonces, valiéndome de esto, voy a utilizar la malla abierta, que en este momento es la misma función G porque el controlador K es un 1 entero, y vamos a crear el primer lazo cerrado. Lo voy a llamar T1, que sea igual al feedback L,1. Ese es mi lazo cerrado. Comparemos con la ecuación característica en malla abierta y miren el cambio que hay en la ecuación característica del lazo cerrado. En el lazo cerrado con k igual a 1 ya aparece este valor sumándose acá, este 1. Entonces, como he notado que hay ciertas dudas en el desarrollo del tema, pues vamos a realizar una explicación breve al respecto. Tengo mi sistema de control con una K de 1 para empezar y una planta. Bien, R, Y. La planta ya conocemos la respectiva ecuación. Ah, discúlpenme, me devuelvo al tablero. Esto fue lo que acabo de explicar. Discúlpenme que no mire pantalla, pero ya la estamos viendo nuevamente. Tenemos un controlador K igual a 1 en serie con una planta G. Vamos a escribir la ecuación de la planta. 1, S más 4 aquí y S más 6 aquí. Resulta que en lazo cerrado, teniendo en cuenta que esta es mi malla abierta, bueno, es claro para ustedes que de hecho esto clásicamente está dibujado así. Voy a escribir acá solamente la planta, o escribamos todo para tener más claridad. 1, S, S más 4, S más 6. Es lo mismo, ¿cierto? Pero pues yo voy a propósito a dejar la K para tener pues el ánimo de ofrecer mayor claridad en la metodología de lo que estamos abordando hoy. Entonces, el lazo cerrado, o sea, el T1, mientras que en este caso, mejor escribamos, la función de malla abierta es 1, S, S más 4, S más 6, el lazo cerrado, yo lo llamé T1, lo puedo encontrar utilizando álgebra de bloques o lo podemos encontrar en MATLAB. Yo en este caso pues ya lo hice para agilidad por rapidez en MATLAB. S al cubo más 10s al cuadrado más 24s más 1. Y a pesar de que ustedes no están viendo mi tablero, yo voy a transcribir el lazo abierto, la ecuación característica del lazo abierto sin factorizar, o sea, la que está aquí arriba para L. Mientras yo la voy transcribiendo, les pido por favor que observen o aprovechen y tomen nota. 10s al cuadrado más 24s. Bien, perfecto. Vamos de nuevo al tablero.
Listo, ahí tenemos la malla abierta y el lazo cerrado T. ¿Qué ocurriría si ahora hacemos un cambio y colocamos aquí otro valor, k igual a 2, por ejemplo? El lazo cerrado cambia. Sin embargo, vamos a dejar k igual a 1 y vamos a ir a MATLAB y aprovechando que ya tenemos la ecuación T1, ¿cierto? Y aprovechando que ya tenemos la figura 1 con la localización de polos y ceros de un respectivo sistema, vamos a dibujar la localización de polos y ceros del sistema de lazo cerrado. Para eso voy a mantener los trazos anteriores en la figura que estoy apuntando y voy a escribir PZMAP de 1 y vamos a analizar la figura. Vean ustedes que lo que antes estaba pintado en azul, ahora aparecen unos polos en color rojo. Se desplazó. El que estaba en -6 se desplazó un poco hacia la izquierda. El que estaba en -4 se desplazó un poco hacia la derecha. El que estaba en 0 se desplazó un poco hacia la izquierda. Ahora vamos a realizarlo con un valor K diferente. Vamos al tablero y ahora yo voy a usar un K diferente. Les decía que K igual a 2, pero no, usemos un K, por ejemplo, de 10. Entonces, claramente, L va a ser igual a 10 sobre S al cubo más 10 S al cuadrado más 24S. Pero T, y la voy a llamar T10, va a ser igual a algo más. Evidentemente, vamos a mirar cómo nos ocurre. Para eso podemos ayudarnos MATLAB. T10, bueno, redefinamos K. K es igual a 10 y T10 es igual al feedback. Pero falta algo. Podemos, por procedimiento, se aconseja definir la función de malla abierta, que en este caso va a ser 10 veces la planta. Ahí está mi malla abierta y esa es la ecuación característica de malla abierta que habíamos hablado previamente en el tablero. Y ahora T10 es igual al feedback de L,1. Tengan en cuenta que L ha sido actualizada y ya se tiene en cuenta la ganancia K igual a 10. Ok. Tenemos que esa es la ecuación característica cuando K es igual a 10. Yo voy a tomar nota en el tablero a pesar de que no les voy a mostrar para no perderme yo, pero ustedes por favor también hagan lo mismo. S al cubo más 10S al cuadrado más 24S más 10. Ahí tenemos nuestra ecuación característica cuando K igual a 10. Y vamos a realizar el PZMAP de T10. Vamos a la figura y observemos que se corrieron hacia lo que está en color naranja. Ahora los polos, si yo coloco un K igual a 10, los polos se van a colocar forzosamente en estas posiciones en color naranja, en -6,59, en -2,89 y en -0,526. Entonces, el polo en -4 y en 0 tienden a encontrarse y el polo que está en -6 tiende a irse hacia menos infinito en la medida que K aumenta. Otra alternativa interesante para ver lo que estamos realizando, previamente les muestro las funciones de malla abierta y malla cerrada según cada caso. ¿Ok? Bueno, esta expresión ya no vale acá, ¿no? En el momento en que cambié K igual a 1, esto ya no es válido. Ok, bien, una vez tenemos esto, pues hay una alternativa interesante para encontrar, para quizás acercarnos mejor al tema y es al tema del movimiento, la localización de polos, de todos los polos, es la herramienta CISO Tool. Cargamos el algoritmo con la planta en malla abierta, la planta directa,
Bien, él va a indicarnos diferentes cosas como valores de ganancias, entre otras cosas que vamos a revisar. Esperamos un momento que abra. Y observen algo súper interesante. Aquí tenemos unas figuras que más adelante vamos a analizar en futuros capítulos de análisis sobre diagramas de Bode. Por ahora vamos a observar mucho este diagrama del lugar de la frecuencia. Perdónenme, del mapa del lugar de las raíces. Lo voy a colocar aquí, que sea un poquito mayor en tamaño. Y quiero que revisen algo muy importante, y es lo siguiente. Si se alcanzan a fijar en cruces en X azules, están pintados los polos de malla abierta. Ahí está el polo en 0, perdón, en -4 y en -6. Sin embargo, hay otros que están pintados en color mmm, rojizo, diría yo, lila, y están arredondados y rellenos, no están pintados como si fueran ceros. Esa es la localización de los polos de malla cerrada cuando yo tengo este compensador C con valor igual a 1. ¿Ok? Cambiemos la localización. Por ejemplo, voy a tomar este polo con la mano, solo ubicándome encima se me aparece una mano y lo comienzo a mover. Miren ustedes que el valor del compensador proporcional, o sea, mi K, en el análisis que estábamos haciendo, pasó a ser 10. Sigamos moviéndonos. Y mire cómo todos los polos, yo estoy moviendo solo uno, pero se localizan todos. El sistema es muy, muy armonioso. Entonces ahora me voy a ubicar acá en la parte subamortiguada y va a haber una localización de polos en -0,83 más o menos 312 en J. Y hay un tercer polo que se ubica en la parte compleja, en la parte negativa real, discúlpenme. Y ya en esas alturas el compensador tendría que valer 87. Uno podría usar esta herramienta para hacer el diseño de controladores. No, no me opongo de ninguna manera. Sin embargo, pues he encontrado mayor como precisión en mis movimientos utilizando la siguiente. Ok, voy a cerrar acá el CISO Tool. El objetivo inicialmente hoy es que vean que todos los polos se están moviendo al mismo tiempo. Ok, aquí estoy disminuyendo K, disminuyendo K, disminuyendo K, hasta acercarme a valores K muy cercanos a cero. Mire donde el algoritmo arranca en 0.0025. La localización de polos cuando K igual a 1 era más o menos por aquí. O sea, el primer lacito cerrado que hacíamos. Hay cambios en el sistema, desde luego, y luego nos vamos a ver que si yo aumento y aumento K, inclusive puedo llegar a regiones de inestabilidad. Si me voy para la derecha, si lo coloco por lo menos un polo a la derecha, el sistema se va a volver inestable. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar CISO Tool, que es una herramienta que importante que la sigan cacharreando. Por cosas de comodidad para mí, voy a cerrar la figura 1, ¿ok? Y voy a correr el algoritmo. Ahora sí, el algoritmo de relocus. Acuérdense, ingreso la planta de manera directa, que él automáticamente me va a asumir muchísimos, muchísimos valores K para encontrar, según resolución de cada ecuación característica del lazo cerrado, las nuevas localizaciones de polos. Perfecto, estamos corriendo el algoritmo, aquí lo tenemos, y el enunciado nos pide encontrar en dónde inicialmente hay un overshoot del 16%, entonces vamos a buscar dónde hay un overshoot del 16%. Hago un clic encima de el trazo del mapa del lugar de las raíces. A mí en particular me gusta siempre escoger la parte compleja positiva cuando la hay. Comienzo a moverme. 17, 15, 19. Como pueden ver, no tengo precisión. Por ahí vi un 16, pero ya me perdí. Ah, ok. Hagamos de cuenta que no llegué. Aquí, entonces voy a hacer un zoom en las versiones 2019, 2018, incluso creo que la 2017, los zoom aparecen aquí. Hay que acercarse.
la parte superior derecha de la gráfica. Habilito el zoom y voy a hacer un zoom cerca de la región donde más o menos debería estar ubicado. Luego inactivo el zoom y volvemos a buscar. 17%, entonces 14, 15, 16.16. Según el mapa al lugar de las raíces, se va a lograr un overshoot del 16% cuando K sea igual a 43.4. Hay otras características ahí como el damping y la frecuencia, ¿ok? Entonces volvemos a la línea de comandos de MATLAB y vamos a actualizar K. K es igual a 43.4, que fue el valor que nos arrojó el mapa al lugar de las raíces. Por lo tanto, L es igual a K veces la planta. La planta ya la declaramos previamente, aquí la tenemos. Y voy a declarar P, mi primer lazo cerrado, con esa ganancia acá. O sea, el feedback de la L, que ya tiene en cuenta la ganancia acá, de 43.4, y realimentación unitaria, por eso este uno de acá, realimentación unitaria, que es la configuración que estamos usando. Aquí tenemos nuestro lazo cerrado, y resulta que yo ya tengo una figura 1, que es para mapa del lugar de las raíces. Si yo pretendo dibujar ahí encima la respuesta al paso escalón o una respuesta, una gráfica en el tiempo, pues vamos a tener problema, no va a decir que no es posible porque esto es una gráfica de frecuencia, no de tiempo. Entonces tenemos que abrir otra figura, figura 2. En la figura 2 voy a encontrar la respuesta al paso escalón del sistema de enlazo cerrado. ¿Cuál sistema? Este sistema que ya tiene en cuenta la ganancia acá, donde tenemos un overshoot del 16%. Bien, veamos ahora la gráfica. Veamos si el overshoot es del 16%. 15.1. Por temas de metodología numérica de MATLAB, observamos que no nos da exactamente el overshoot del 16%. Eso lo podemos ajustar si actualizamos la metodología numérica que MATLAB realiza para cada simulación. Sí, una cosa es RLOCUS en simulación, utilizando métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales de los sistemas, y otro el método numérico para encontrar la respuesta en el tiempo. Entonces, prosigamos por ahora en el análisis, que vamos bien, vamos aceptablemente. En control siempre estamos cerca de la solución. No siempre se va a llegar a la respuesta exacta, ¿ok? Entonces estamos en una cuestión aceptable para que continuemos. Verificamos, miren que sí, efectivamente, aquí tenemos overshoot del 16%, con una ganancia de 43,4. Verificamos aquí y efectivamente la ganancia que se cargó fue de 43,4. ¿Ok? Bueno, ya tenemos una información inicial y miremos otra información interesante, y es el tiempo de establecimiento que nos aparece acá. El tiempo de establecimiento que nos dice el sistema es de 3.47 segundos, y eso tenemos que reducirlo a una tercera parte de acuerdo con el enunciado que habíamos realizado, que habíamos revisado. Miren, el nuevo sistema tiene que mantener el 16% de overshoot, pero un tiempo de establecimiento del 16, pero discúlpenme, de una tercera parte en reducción. En 3 veces tenemos que reducir básicamente eso. Entonces, podemos también retomar la información para encontrar el tiempo de establecimiento basados en algo que ustedes ya manejan. El tiempo de establecimiento como
4 sobre zeta omega n. Hagamos la respectiva revisión. De nuevo acá en el mapa al lugar de las raíces, aquí tenemos la información que necesitamos, zeta de omega n, pero también sabemos que zeta de omega n es 4 sobre sigma, y ya sabemos que sigma es básicamente el eje real del plano complejo, o sea, la localización del polo en el plano, en la parte real del plano complejo, o sea que esto es lo mismo que 4 sobre 1.2. Lo podemos trabajar como valor absoluto y pues teniendo en cuenta lo anterior, el resultado que nos va a dar va a ser en la teoría de 3.33 segundos. ¿Ok? Entonces miren cómo la aproximación teórica utilizando el mapa en lugar de las raíces difiere un poco con el tiempo de establecimiento que nos pinta MATLAB, que era de 3.47. ¿Ok? Miremos el tablero porque quizás no lo mostré. La aproximación que hice fue esta. El tiempo de establecimiento es igual a 4 sobre sigma. Zeta omega n es lo mismo que 4 sobre sigma. La localización, o sea, este sigma, sabemos que es simplemente la parte real del plano complejo, entonces la saqué de aquí, miren, menos 1.2 más J206, o sea, tomamos el 1.2 y con esa información determiné el tiempo de establecimiento de 3.33 segundos. Podemos trabajar, como esto tiene que ver con aproximaciones, el computador realiza aproximaciones basadas en métodos numéricos y eso implica algunas imprecisiones, desde luego. Entonces vamos a trabajar con el tiempo de 33.3 segundos para diseño. Entonces va a haber un tiempo de establecimiento nuevo que tiene que ser una tercera parte, de acuerdo con los parámetros que conocemos y por lo tanto el tiempo de establecimiento que requerimos es de 1.11 segundos. Teniendo en cuenta estos datos, pues son las restricciones que tenemos, ¿no? Entonces el diseño nos exige un overshoot del 16% y un tiempo de establecimiento de 1.11 segundos. Esos parámetros son los parámetros de diseño que tenemos para este ejercicio. Eso es el enunciado en el cual por ahora estamos trabajando. Algo importante también que debemos revisar es que al revisar el mapa en lugar de las raíces, sabíamos que era una cuestión en el origen, en -4 y en -6, sabíamos que esto se va hacia menos infinito, estos, disculpen, me equivoqué, tengo que corregir, ok, entonces sabemos que esto se va hacia menos infinito, que estos dos se encuentran y que se van de esa manera hacia infinito más o menos positivo en la parte compleja. Entonces miren ustedes que hay unos rangos, miren ustedes que hay unos rangos que nos interesan muchísimo. Por ejemplo, este rango es real, ¿ciertos? Hasta acá son polos reales diferentes. O sea que esos son los rangos, ¿cierto? Del valor es K que nos arroja el mapa en lugar de las raíces, de ahí podemos extraer esa información, en donde el sistema es sobreamortiguado. Cuando el sistema es sobreamortiguado, recordemos que el factor de amortiguamiento, perdón, es mayor que 1. Ahora hay otros rangos, otros intervalos. Aquí hay un punto donde los dos polos se encuentran, ¿cierto? Ese es el valor K en el cual hay amortiguamiento crítico.
O sea, es la frontera entre lo sobreamortiguado y lo subamortiguado. Veamos que también hay una región donde el sistema tiene polos diferentes pero son complejos. Es aquí. Esos son los valores K donde cita donde el factor de amortiguamiento es mayor que cero pero menor que uno y el sistema es subamortiguado. ¿Ok? Y podemos ver que hay un intervalo a partir del cual el sistema se vuelve inestable. Valores de K, sistema inestable. Observen que lo escribí de esta manera y inclusive MATLAB nos arroja factores de amortiguamiento negativos, que eso es interesante. Vayamos de nuevo a MATLAB. Vamos a hacer la carga de la función de transferencia, ya que la eliminé por un instante. Hablábamos aquí de la convolución 1, 0 con la convolución de 1, 4, 1, 6. Veamos por un momento con Sysotool. Por favor, paciencia un instante mientras nos abre Sysotool. Lo que quiero mostrar con Sysotool es fundamentalmente lo que estábamos conversando sobre los valores K que nos pueden permitir tener una noción de los intervalos K para cada uno de los respectivos comportamientos. Bueno, ya casi. Ya casi. Bueno, aquí tenemos entonces el lugar de las raíces. Veamos entonces cómo al desplazarnos, miremos el valor del compensador aquí, valor igual a 1. Entonces, estamos en valores muy cercanos a 0 de K del compensador, ¿cierto? Nos vamos acercando. Hay un punto donde ellos se van a encontrar, que es aproximadamente con K igual a 17, en realidad es un poco menos. Y continuamos en nuestro movimiento en la parte compleja y miren K, los valores de K, cómo cambian. Yo les mencionaba a ustedes pues que para hacer esta caracterización tengo alguna preferencia por el uso de la herramienta RLocus, lo vamos a hacer ahora con RLocus, solo que en RLocus pues no estoy viendo todos, necesariamente todos los polos, pero pues yo ya sé que el movimiento corresponde con los tres polos del sistema. Entonces, vamos a revisar los diferentes valores de K para que el sistema forzosamente relocalice los polos en cada una de esas regiones que estábamos comentando en el tablero. Listo, estos valores de acá. Vamos a revisar. Yo voy a escoger cualquier lugar en la zona azul porque entonces no sé, pues tengo una fijación y me gusta moverme hacia arriba. Ustedes pueden escoger, por ejemplo, el trazo verde. Entonces, miren, si yo me voy al polo en el origen, la ganancia que me va a arrojar acá no es de 0,01 como en Sysotool, me dice que la ganancia acá es de 0. No obstante, pues ya sabemos que no, que es un valor muy cercano a 0. Y vemos que entre 0 y aproximadamente, inclusive lo chévere acá es que no me deja moverme más hacia la izquierda, porque no es, hacia la izquierda no hay más mapa en lugar de las raíces. Podemos decir que hasta la ganancia de 16.9, ¿cierto? Está el intervalo que corresponde con las ganancias que generan una respuesta del sistema de manera sobreamortiguada. No dejarse orientar porque diga aquí cita igual a 1 en todos los casos. ¿Ok? Entonces este es el punto de amortiguamiento crítico, donde los dos polos se encuentran, son del mismo valor. Efectivamente hay un tercer polo localizado en alguna región en el trazo rojo. ¿Ok?
Aquí tenemos la parte crítica y comenzamos a navegar hacia la amortiguada, un intervalo abierto comenzando en 16,9 hasta aproximadamente 230 de ganancia. Ahí está la región subamortiguada y podemos hacia la derecha encontramos que aproximadamente de 200, lo que hemos hablado, bueno, escogemos un valor aquí, aproximadamente 243, en adelante, hasta más infinito el sistema tiene ganancia, eh, el sistema es inestable. Inclusive el punto en el cual la ganancia K no puede ultrapasar cierto valor se puede encontrar utilizando el criterio de Routh-Hurwitz para tener mayor exactitud. Les invito a consultar sobre cómo con el criterio de Routh podemos encontrar los valores de K para conservar estabilidad en el sistema, ¿ok? Porque inclusive aquí lo que tenemos es un amortiguamiento igual a cero, y como el amortiguamiento es igual a cero, el sistema va a oscilar de manera eterna. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Aproximadamente 238 y así sucesivamente. Otra cuestión importantísima es acerca de la información que nos da el sistema en cada uno de los puntos del intervalo. Voy a escoger cualquier valor aquí. Ahí la ganancia acá es de 76. Fíjense que en esa ganancia acá de 76 yo estoy tomando nota al respecto en mi tablero y ya vuelvo al tablero, solo que para no perderme voy a colocar que en ese punto K es igual a 76, el polo tiene una ubicación en menos 0.898 más o menos 2.9 J. Dice que el factor de amortiguamiento, cita o damping, es de 0.295. Un overshoot de 37.9 que voy a obviar el proceso de tomar nota, pero sí voy a tomar nota acerca de la frecuencia que él me está indicando acá, porque ahorita vamos a mirar exactamente qué frecuencia es esa. Dice que la frecuencia en ese punto, con un valor K de ese valor, hace que el sistema de lazo cerrado tenga una frecuencia de 3.04. Hagamos un cierto análisis al respecto de cuál frecuencia es esa que nos está indicando de 3.04. Aquí está la información de la cual tomé nota desde el RLocus y que en este momento nos va a servir para entender mejor el tema de la frecuencia. Fíjense ustedes que la posición del polo es menos 0.898 más o menos J2.9, más o menos porque hay un complejo conjugado que le corresponde, eso lo tenemos claro, y habrá alguna posición por aquí en el tercer polo en la parte real negativa. Bien, nosotros sabemos que la variable S es sigma más J omega D. Nosotros tenemos en este momento que sigma es igual, tomemos el valor absoluto por favor, 0.898. De modo que eso es igual a cita omega n. Miremos que eso nos tiene que dar 0.898 igual al cita que es de 0.295 por omega n. Entonces despejemos para ver cuánto nos va a dar omega n. Yo voy a realizar aquí la operación ayudándome de MATLAB. Les pido disculpas por no tener la agilidad mental, si es el caso. Entonces omega n va a ser igual a 0.898 sobre 0.295. Nos está dando 3.04. Veamos de la información que tomamos cuánto nos daba. Bueno, aquí nos va a dar 0.304, que resulta que es el mismo valor que obtuvimos aquí. O sea que la frecuencia que nos está arrojando el sistema es la frecuencia del sistema en lazo cerrado, la frecuencia natural del sistema, cuando hay una ganancia acá de 76 conectada a la planta que es 1 sobre S más 4S más 6, que ustedes ya conocen. Listo. Entonces, esa va a ser la frecuencia natural del sistema y el amortiguamiento que estamos provocando
cuando colocamos una ganancia de 76, amortiguamiento de 2,95 y frecuencia natural de 3,04. Para conocer la frecuencia amortiguada, pues basta realizar los respectivos reemplazos que ustedes ya conocen. ¿Listo? Bueno, ahora entonces, pues podemos continuar con nuestros análisis. Resulta que nos interesa un punto en el cual el overshoot sea del 16%. Y eso ya lo habíamos analizado previamente. De hecho, habíamos analizado que en ese lugar, para lograr ese objetivo, necesitábamos una ganancia acá de 43,4. Habíamos encontrado la respuesta al paso escalón. Si no, por favor, pues devuelvan el video en el caso de que se hayan perdido un poco. Y habíamos a partir de ahí encontrado que necesitamos un tiempo de establecimiento nuevo de 1,11 segundos. Bueno, entonces lo que sigue ahora es en sí ya la realización del procedimiento de diseño de nuestro sistema. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que retomar la información que habíamos determinado previamente. Esa información está aquí. La ganancia acá de 43,4 y el tiempo de establecimiento que necesitamos 3,3. Como necesitamos recordar la localización del polo, el polo de lazo cerrado, cuando la ganancia acá es de 43,4, 3 o 4 aproximadamente, pues entonces hagamos lo siguiente, volvamos a buscar ese lugar en MATLAB. Ya les voy a decir exactamente por qué necesito de nuevo esa localización. Bueno, aquí no tengo suficiente tino, entonces voy a necesitar ampliar. En esta interfaz de MATLAB, que es otra versión, ya me toca aquí, diferente a la versión 2019, pilas donde están los botones de zoom. Ok, entonces busquemos overshoot del 16%. Ok, voy a tomar nota en mi tablero de la localización del polo. Ok, pero ustedes por favor no dejen de tenerlo en cuenta. Esa localización es menos 1,2 más 2,07. Ok, esa va a ser la localización de referencia que necesito para proceder con el diseño. Aquí la tenemos, 2,07. Menos 1,2 más J 2,07. ¿Ok? Ahora sí, arranquemos entonces con el diseño del controlador proporcional derivativo según corresponde el caso. Entonces nosotros vamos a tomar como referencia, permítanme cambio el color, vamos a tomar como referencia, primero, en el plano S, los polos de malla abierta. Como no hay ceros finitos, pues no hay necesidad de colocarlos porque no hay. Entonces en el origen, en menos 4 y en menos 6. Y tenemos la información de que hay un polo en menos 1,2 y más o menos J207. Perdón, aquí es 1,2 negativo. Menos 1,2. Esa es la localización del polo dominante de malla cerrada cuando la ganancia acá es de 43,3. Ahora es imprescindible sacar una información importante para todo el procedimiento. Primera, vamos a encontrar el ángulo que describe esa línea recta trazada desde el origen. Ojo, hay problemas donde no hay polo en el origen. ¿Ok? Entonces, en este caso no estoy encontrando el ángulo que describe ese polo en el origen con respecto al polo dominante del lazo cerrado. No, por ahora no. Más adelante lo voy a hacer también porque este es el tipo de problema que estamos haciendo. Sin embargo, ahorita lo único que me interesa es el ángulo que tiene esa línea recta donde está localizado
el polo dominante de la banda cerrada con respecto al origen. Casualidad que tenemos un polo en el origen, eso lo vamos a analizar posteriormente. Ok, entonces aquí yo necesito encontrar ese ángulo. Lo voy a llamar en alfa para darle un nombre. Y entonces eso me permite construir. Yo pues tengo una metodología en la que quizás es demasiado básica para ustedes, pues la voy a compartir. Y yo hago lo siguiente, yo tengo el polo ubicado a una altura. Si yo dejara caer como por acción de la gravedad, como si fuera una plomada de construcción, ¿cierto? Él va a caer desde una altura de 2.07 y va a caer en un punto llamado 1.2. ¿Ok? Que de hecho es negativo, pero fíjense que lo puse positivo, ya se van a dar cuenta por qué. Y voy a medir el ángulo que describe la recta desde el origen, o sea, desde acá. Lo que hice fue construir el siguiente triángulo, simplemente para que yo pudiera facilitar mi análisis. Hice este triángulo. Acá. Entonces, voy a borrar ese triángulo que dibujé solo para... Ay, no. Bueno, ahora lo completo acá. Ok, ok. Bien. Entonces, básicamente, esta distancia aquí es de 1.2. Y si yo encuentro este ángulo beta, fácilmente puedo encontrar el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, la tangente a la menos 1 de 2.07 sobre 1.2 va a ser igual al ángulo beta. Y alfa va a ser igual a 180 grados menos beta. Entonces vamos a revisar el procedimiento. Lo voy a hacer rápidamente con MATLAB para que de una vez introduzcan unos comandos. ATAN, finalizando con la letra D, me permite encontrar la tangente de la menos 1 en grados. Si la dejo sin la D, lo estoy haciendo en radianes. 2.07 sobre 1.2. Ese sería mi ángulo alfa. 59.89 grados. ¿Ok? El ángulo beta es igual a 180 menos alfa. Entonces, beta, discúlpenme, yo en el comando estoy utilizando equivocadamente el comando, muchachos. Lo voy a corregir porque me da vergüenza. Cambié los nombres a la hora de hacerlo en MATLAB. En realidad, lo que yo llamé alfa sería el ángulo beta. Si ustedes revisan el tablero, beta es el ángulo interior. La tangente a la menos 1 me daría beta, como lo pueden apreciar acá. Ok, corrigiendo, pues va a dar los valores y alfa es igual a 180 menos beta. Listo. Entonces el ángulo alfa es igual a 120.1 grados. Procedamos a registrar eso que lo necesitamos posteriormente. Igual a 120.1 grados. Perfecto. Tenemos ya el ángulo alfa. Resulta que me llama la atención algo y es en relación con el ángulo beta. Hagamos una cosa interesante. El ángulo beta. Encontremos el coseno de beta. A ver cuánto nos va a dar. Recuerden hacerlo en grados. Entonces, coseno en grados de beta, que beta nos dio 50, bueno, aquí lo tenemos registrado ya, entonces lo podemos simplemente llamar
0.515. Voy a tomar nota en el tablero. 500, déjenme, miro bien, no estoy seguro de lo que dije. 0.50, 0.5015. Ok, ya registramos. Aquí, 0.5015. Ok, ese sería el coseno del ángulo. Vamos a revisar la información anterior aquí en MATLAB y vamos a mirar el coeficiente de amortiguamiento. Nos da aproximadamente lo mismo, 0.503. Ya por un tema de métodos numéricos nos da un poquito diferente. Entonces, a lo largo de toda esta línea, que tracé para ustedes acá, si un polo se ubica forzosamente a lo largo de esa línea, va a describir este ángulo beta, y por lo tanto, en cualquier punto donde se ubique, vamos a tener un coeficiente de amortiguamiento de 0.515. Zeta es igual al coseno de beta. ¿Ok? Para que por favor lo tengan en cuenta, pues para el futuro, nos va a servir mucho. Es simplemente el ángulo que describe el polo de malla cerrada en relación con el origen. Pilas, no confundir con ese polo que está ahí en el origen. Podría no estarlo. Eso no interesa ahora. Lo que interesa es que el coseno de beta, o sea, el ángulo que describe ese polo dominante de malla cerrada que encontramos para ese tiempo de establecimiento que necesitábamos, para ese overshoot que necesitábamos, es el coseno de beta. De modo que si yo tengo un overshoot, perdón, si tengo un coseno de ángulo beta que me dé 0.515, entonces es a lo largo de esa línea que voy a tener también un overshoot del 16%. Retomemos porque a lo mejor no proyecté. A lo largo de esa línea que sobrepuse de color marrón vivo está toda la localización que corresponde con un ángulo tal que el coseno de beta, acá lo pinté, coseno de beta sea igual a 0.515 o aproximadamente 0.503 en MATLAB. Por métodos numéricos no nos da tan exacto. ¿Ok? Resulta que a lo largo de toda esa línea vamos a tener un ángulo zeta, perdón, un coeficiente de amortiguamiento de 0.5015 y entonces concluíamos que zeta es igual al coseno de beta. ¿Ok? Y si yo me muevo alrededor de esa línea, si localizo esa línea en otro lugar, pero a lo largo de esa línea, sin salirme de esa línea, voy a conservar el mismo coeficiente de amortiguamiento porque es el mismo ángulo. Y si el coeficiente de amortiguamiento se mantiene, entonces vamos a mantener el overshoot. ¿Ok? Vamos a mantener el overshoot. Y eso es importante porque necesitamos un overshoot del 16% según el enunciado. Entonces, eso lo tenemos que respetar. ¿Ok? Bueno, volviendo o continuando mejor con nuestro procedimiento de diseño, hay otros valores que necesitamos encontrar. Y desde ya es importantísimo tenerlos en cuenta. Y es las contribuciones angulares de los polos y los ceros de malla abierta en mi sistema de control con respecto al polo dominante de malla cerrada. ¿Dónde está el polo dominante de malla cerrada? Por ahora está aquí. En 1,2, menos 1,2 negativo y 2.07 en la parte compleja. Continuemos. Entonces tenemos acá que hay un polo en el origen, que hay un polo en -4 y un polo de malla abierta en -6. No hay ceros finitos. Por acá, digamos que por aquí está J2.07 y por aquí aproximadamente -1.2 que determinan la posición del polo dominante de malla cerrada cuando la ganancia acá es de 43,4. Ahora tenemos que encontrar las contribuciones angulares de los polos de malla abierta y los ceros de malla abierta. Entonces vamos a encontrar esta posición, esta contribución angular, a la cual vamos a llamar θ1. θ1 no es el mismo ángulo alfa. ¿Que ven lo mismo porque el polo de casualidad está aquí en el origen? Ok, pero el polo podría estar en otra parte. Entonces, ¿cuánto vale θ1?
podríamos usar nos va a dar el mismo triángulo que había definido previamente, o sea, el polo acá, él cae aquí, en 1, 2, este sería teta 1. Teta 1, al final, si ustedes hacen los cálculos, va a ser igual a 120.1 grados. Una casualidad, porque pues ya habíamos encontrado la posición del polo dominante de malla cerrada con respecto al origen. Como de casualidad hay un polo en el origen, nos va a dar lo mismo. Entonces ya tenemos el ángulo teta 1. Verifiquemos que sea cierto. Efectivamente, es el mismo ángulo alfa en este caso tan particular. Ahora, necesitamos saber cuánto vale el ángulo teta 2. Teta 2 es la contribución angular que realiza este polo en menos 4 con respecto al polo dominante de malla cerrada cuando K es igual a 43.4. Ahí es donde se localiza el polo. De todas esas infinitas posiciones del mapa del lugar de las raíces, esa sería la localización del polo dominante de malla cerrada por este lado, por el lado superior. Entonces, de nuevo, yo en particular construyo un triángulo donde el polo dominante de malla cerrada, que está a una altura de 2.07, cae y cae en la coordenada 1.2 de la abscisa. Aquí yo ya sé que entonces esto es 2.07 y tengo que moverme en este caso hasta 4 en lo negativo y ahí tengo mi triángulo y aquí estaría mi ángulo teta 1. Por lo tanto, teta 1 es igual a la tangente a la menos 1 de 2.07 sobre una distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale 4 menos 1.2. Vamos a realizar el procedimiento en MATLAB. Entonces, a tan en grados, teta 2 es igual a tan degree de 2.07 sobre 4 menos 1.2. Ojo, respetar los paréntesis para que el computador comprenda con claridad que todo esto es el denominador. ¿Ok? Ah, digité mal a tan degree, digité a tan de, entonces él me da la sugerencia, ok, está correcto. Y el ángulo nos va a dar de 36.48 grados aproximadamente. Entonces 36.48 aproximadamente. 36.48 grados. Ahora necesitamos encontrar teta 3. Teta 3 estaría aquí. Vamos a revisar. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de borrar aquí para que esta misma información me pueda servir. Teta 3. El polo dominante del lazo cerrado cae sobre 1,2, pero va a llegar hasta, por el lado de la abscisa va a llegar hasta 1,6, hasta menos 6, pero voy a trabajar con valores absolutos, no habrá problema. Entonces la distancia aquí es 6 menos 1.2. Entonces teta 3 es igual a la tangente a la menos 1 de 2.07 sobre 6 menos 1,2. Ok, hagámoslo en MATLAB. Voy a aprovechar del comando anterior, pero lo voy a editar. Teta 3 y sería 6. Y entonces tenemos que teta 3 vale 23.33 grados aproximadamente. 23.33 grados aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta esa información, ya tenemos teta 1, teta 2 y teta 3. Voy a eliminar esta información que tengo acá de este triángulo. Menos mal está grabada en video y la pueden devolver si lo requieren. Teta 1 ya sabemos que son 120,1. Y procedamos a tener en cuenta la siguiente información. Cualquier lugar que corresponda con el mapa del lugar de las raíces, o sea, toda esta...
perdón, esto tiene aquí un botón de deshacer, ok. Cualquier lugar que corresponda con el mapa del lugar de las raíces, usemos un color diferente, azul puede ser, o sea, todo esto, o sea, todo esto y todo esto tiene que obedecer al criterio del ángulo y al criterio de la magnitud. Hablemos por ahora del criterio del ángulo. La sumatoria angular de las contribuciones angulares de los polos y los ceros tiene que ser más o menos 180 o valores impares. Siempre que doy una vuelta, caer en más o menos 180. ¿Ok? Entonces, la sumatoria angular tiene que ser así. Revisemos si esa sumatoria angular obedece al criterio del ángulo. El criterio del ángulo dice que para que algo aparezca ahí tiene que ser igual a 2k más 1 por más o menos 180. Coloquémoslo de esta manera, más o menos 180 para no confundir. 2k más 1 se tiene que ser siempre el valor, es decir, con esto estoy diciendo que siempre voy a estar aquí, por aquí varias veces o al revés, pero siempre más 180 o menos 180 o sus múltiplos, es decir, no puedo caer en 0 grados, 360, no puedo caer en 180 por 1, 180 por 3, que si es 2 me va a dar 360, ¿cierto? Por 3, por 5, por 7 y así sucesivamente para asegurar que siempre voy a caer en más o menos 180 grados. Revisemos si la sumatoria nos da ese valor. Pero ¿cuál es el criterio del ángulo? El criterio del ángulo dice efectivamente que la sumatoria de los ángulos de los ceros sobre la sumatoria de los ángulos desde los polos de malla abierta en relación con el polo dominante de malla cerrada tiene que ser igual a más o menos 180 2k más 1. Escribamos esta acá mejor. Ok, revisemos si eso se cumple. Como esto es en forma polar, observen que puedo hacer una resta. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Cuántos ángulos hay en los ceros? Nada. Menos la sumatoria de los ángulos desde los polos. La sumatoria de los ángulos desde los polos nos da, eh, aproximando, aquí lo único que me falta es colocar teta 1, porque teta 2 ya lo tengo. Teta 3 también lo tengo. Teta 1 es el mismo alfa. Ok, entonces recuerden, da el mismo valor de alfa por la mera casualidad de que hay un polo en el origen. Teta 1 es igual a alfa. Entonces vamos a encontrar la sumatoria de polos. Teta 1 más teta 2 más teta 3. Eso nos da 179.9 menos 179.9. Bien, volviendo acá a nuestro tablero, yo ya tomé nota del 179.9, como pueden apreciar acá. Resulta que, una vez más, por aproximaciones numéricas que hemos venido realizando, esto lo podemos tomar como muy cercano a 180. Por lo tanto, nos da menos 180. Y el valor entre paréntesis sería simplemente 1. ¿Ok? De hecho, aquí debería hacer una corrección. No sería 2k más 1. Verifiquemos si en la fórmula sería con 2k menos 1. 2 por 1, 2. Menos 1. Sí, señor. Ajá. Sería 2k menos 1 en la fórmula realmente. Ok, entonces, discúlpenme, corrijo. La fórmula de la proyección general sería 2k menos 1. Si k es igual a 1, daría 2 por, si k es igual a 0, para k que va desde 0 en adelante, en este caso. Y así sucesivamente. Cuando k es igual a 0, no, mentira, sí vale k más 1. Porque cuando es 0 nos va a dar 1. Cuando es 2 por 1, 2 más 1, 3. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, les pido
Disculpas por la confusión, en realidad es 2k más 1 para acá que va desde 0 en adelante. Bueno, superado esto, entonces tenemos que aquí es más o menos, el ángulo es menos 180, la contribución angular total, por lo tanto ese punto sí pertenece al lugar de las raíces. Discúlpenme insistir, o sea, este punto sí pertenece al lugar de las raíces, o sea que si este lugar está aquí, sí pertenece al lugar de las raíces porque la sumatoria angular me va a dar más o menos 180. Todos esos puntos en el mapa, cualquiera, pertenecen al lugar de las raíces porque las contribuciones angulares dan más o menos 180 grados. Y esto es información valiosísima porque ahora nos toca cambiar el polo de malla cerrada en algún lugar donde sí se cumpla. Y para lograr cumplirlo es donde aparece el controlador PD. Vamos a continuar al respecto entonces. Entonces, continuando con el ejercicio, mencionábamos que si nos mantenemos sobre esta línea, conservando ese ángulo de 120,1 grados, el ángulo alfa, perdón, que habíamos hallado previamente, pues estamos manteniendo este ángulo beta, y si nos logramos desplazarnos alrededor de esa, alrededor no, en torno a esa línea, o sobre esa línea, por favor, gracias, disculpas, sobre esa línea vamos a conservar el mismo overshoot que habíamos determinado previamente, y por lo tanto el mismo coeficiente de amortiguamiento. ¿Ok? Nos estamos viendo esa línea y conservamos el overshoot y conservamos el coeficiente de amortiguamiento. Bien, entonces sabemos que beta es igual a 59,9 grados, dado que el alfa es de 120,1 grados y que el coseno de ese ángulo, de 59,1, es el coeficiente de amortiguamiento que vamos a mantener. Bien, entonces tenemos más información. El tiempo de establecimiento nuevo hemos determinado que sea de 1,11 segundos. Sabemos que entonces esto es el 4 sobre una posición en la parte real del plano complejo, sigma. O sea, 1,11 debe ser igual a eso, de manera que sigma va a ser igual a 4 sobre 1,11. Esto nos va a dar 3,64 aproximadamente. 3,64 entonces sería la posición en la parte real. Miren, voy a dibujar los polos de malla abierta. Menos 4, menos 6. Y voy a dibujar aproximadamente aquí estaría menos 3,6, 4. Y a eso le corresponde en esa línea que habíamos mencionado con un ángulo interno de 59,9 grados, le corresponde una posición en la parte compleja. En la parte compleja. ¿Cuánto vale esa posición en la parte compleja? Entonces, nuevamente utilizando triangulación, pues esto es simplemente una altura. Puedo extraer lo siguiente. La tangente de 59,9 es igual a ese valor que no conozco sobre 3,64. De modo que esa altura es igual a la tangente de 59,9 veces 3,64. ¿Cuánto nos va a dar? Veamos. Tangente en grados de 59,9 veces 3,64. 6,28.
Bien, entonces tenemos ya la localización de nuestro polo dominante de malla cerrada en -3,64, -3,64 más J628. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa información y ahora lo que nos implica continuar realizando es encontrar la contribución angular desde cada uno de los polos dominantes, perdón, desde cada uno de los polos de malla abierta en relación con ese polo dominante de malla cerrada. Entonces tenemos que encontrar los siguientes ángulos. Tenemos que encontrar teta 1. Por una casualidad que está basada en el hecho de que um, ese polo, ese primer polo está en el origen, pues tenemos que teta 1 es lo mismo que el ángulo alfa, que ya habíamos hallado previamente, es como 120,1 grados. Ahora nos corresponde encontrar la contribución angular de los polos, los otros polos de malla abierta. Entonces tenemos este polo de acá que presenta una contribución angular teta 2 y este polo de acá que presenta una contribución angular teta 3. Voy a tomar el atrevimiento de borrar esta información que ustedes ya la tienen grabada. Y vamos a encontrar ahora las contribuciones angulares. De nuevo, pues yo utilizo triángulos básicos para ayudarme. Entonces tengo lo siguiente. Vamos a encontrar cuánto vale teta 2. Entonces tenemos el polo que cae. Qué línea tan torcida, vamos a mejorarla. Bueno, no mejoré mucho. Un polo que cae a una altura de 6,28, ¿cierto? Él cae sobre un punto llamado 3,64, mírenlo acá. Y entre él y -4, que es el siguiente, lo voy a dibujar un poco más acá. Voy a trabajar con valores absolutos, no, por ahora no hay problema para lo que se necesita. Fíjense ustedes que aquí está teta 2. ¿Cuánto vale? Entonces, teta 2 va a ser igual a la tangente a la -1 del cateto opuesto, o sea, 6,28 sobre el cateto adyacente, que sería la distancia desde 4 hasta 3,64. Vamos a encontrar ese valor, aprovechemos MATLAB, teta 2, vamos teta 1 que ya lo tenemos, 120,1 grados. Teta 2, teta 2 va a ser igual al arco tangente en grados de 6,28 sobre 4 menos 3,64. Bien, teta 2 es igual a 86,72 grados aproximadamente. Yo voy a tomar nota en mi tablero. 86,72 grados. Ya les muestro. Aquí tomé nota, como pueden ver. Bien, voy a eliminar alguna información. Prefiero comenzar de nuevo para ser más claro. Y el siguiente polo, la siguiente contribución angular, o sea, teta 3, la encuentro de la siguiente manera. Nuevamente veo mi polo dominante de malla cerrada cayendo encima del 3,64 y viaja en la abscisa hasta 6. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro ángulo teta 3. Entonces, claramente, teta 3 es igual a la tangente a la -1 de la altura, que sabemos que es 6,28, o en este caso el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es 6 menos 3,64. Esa es la distancia del cateto adyacente. Vamos a MATLAB y encontremos teta 3.
Beta 3 es igual a esto, aquí sería 6, ¿ok? 69.4 grados, ¿ok? Ahora revisemos si las contribuciones angulares sumadas dan más o menos 180 grados, 2K más 1, teniendo en cuenta que K vaya desde 0 hasta infinito, ¿ok? Valores enteros. Teta 1 es igual a 120.1 grados. Entonces miremos. Teta 1 más teta 2 más teta 3. Ok, me quedó separado. Voy a borrar una cosita aquí. Perdónenme. Voy a corregir aquí. Disculpen. Teta 3. Ok, ya, corregí. 276.22. Trabajemos con los valores aproximados que yo reflejé. Es decir, esos valores 120,1, 86.72 y 69,4, solo por demostrar. Entonces, 120.1 más 86.72 más 69.4. La sumatoria de las contribuciones angulares en cuanto a polo se refiere es igual a 276.22. Tomemos nota. Esta sumatoria es igual a 276.22. Ahora miremos la teoría. La sumatoria de los ángulos desde los ceros sobre la sumatoria de los ángulos desde los polos. Entonces esto nos dará 0 menos 276.22. Esto da 276.22, que es diferente de más o menos 180, 2K más 1, para K igual a 0, 1 en adelante. Entonces, pues algo tenemos que mejorar. Entonces recordemos este valor, 276.22 grados. Vamos a una siguiente página. Y analicemos lo siguiente. Los polos de malla abierta, origen, menos 4, menos 6, aproximadamente 364 por acá, aproximadamente 628 en la parte compleja del plano complejo. Y resulta que las sumatorias angulares nos dan 276.22 grados, menos 276.22 grados. Es la sumatoria que nos está dando. ¿Okay? Lo que acabamos de encontrar. ¿Cómo hacemos para lograr mejorar la condición de contribución angular para que resulte ser más o menos 180? Pues ahora empecemos a pensar en el compensador PD. ¿Cómo? Un derivador. ¿Cuál es la primera derivada de la función x en el tiempo en su transformada de Laplace? S, xs. Entonces todo lo que vamos a hacer es simplemente vamos a colocar un 0. Acuérdense que el integrador, la integral, la transformada de Laplace es 1 sobre s. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de colocar un 0, no un polo. Con el PI, acuérdense que nos acercábamos a la colocación de polos. La función de transferencia del compensador integral ideal que fue expuesto en un trabajo anterior era de la forma, por ejemplo, S más 0.01 sobre S. Ese era el integrador que nosotros colocábamos. Ahora para nuestro trabajo
Lo que nosotros necesitamos es colocar básicamente en el PD un cero en algún lugar, y ese lugar es el que necesitamos descubrir, y lo vamos a descubrir a punta de trigonometría básica. Sigamos avanzando entonces nuevamente en la trigonometría básica. Observemos lo siguiente. Primero que todo, ¿dónde hay un ángulo de menos 276 grados? Si nos vamos en el sentido negativo, acuérdense que el sentido horario es para ángulos negativos, y nos vamos por acá, hasta aquí hay menos 270 grados, o sea que pasando un poquito, podríamos decir que alrededor, me pasé mucho, pero podemos decir que aproximadamente ahí hay menos 276 grados. Quiero, quiero que menos 276 más algún valor me dé menos 180. Yo quiero llegar a menos 180 grados. ¿Cómo podría realizarlo? Bueno, miremos. ¿Cuánto da menos 180 más 276.22? 96.22 grados. Perfecto. Necesitamos compensar 96.22 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces necesitamos ubicar algo que genere una compensación de 96.22 grados. ¿Qué son 96.22 grados? Mire, pensémoslo gráficamente. Aquí tengo algo. 96 grados es más o menos este recorrido. ¿Cómo hacemos para compensar ese recorrido? 96 grados. ¿Cómo lo podríamos lograr? Pues sencillo. Como el compensador PD consiste en colocar un cero en una ubicación estratégica, entonces analicemos más en detalle eso es lo que me refiero de la ubicación estratégica. La ubicación estratégica es con relación al polo dominante de malla cerrada. Ese polo está ubicado a una altura de 6,28 y él cae en 3,64. ¿Cómo puedo yo lograr una contribución de 96 grados? Si el cero está ubicado a la derecha del punto de caída en la abscisa del polo dominante de malla cerrada, es decir, si se describe este vector, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí habría un ángulo phi 1. Lo voy a llamar phi 1 porque es el ángulo de ese cero. Pero ¿dónde estaría ubicado? Ah, bueno, no sé. Es decir, muchachos, miren, si a mí me dijeran que el ángulo tiene que ser de 40 grados, pues entonces yo ya sé que él tendría que estar ubicado acá para que logre hacer 40 grados. ¿Ok? Pero necesitamos que haga 96, entonces estaría ubicado así como les estoy aquí contando. ¿Ok? Con respecto a esa horizontal. Entonces, determinemos por trigonometría la posición del polo. Yo ya sé que este ángulo es igual a 96.22 grados. Entonces, hagamos ahora la trigonometría que sigue. La tangente de 96.22 grados es igual al cateto opuesto. Bueno, hay una dificultad para mí que seguramente no es para ustedes. ¿Cuál es mi dificultad? Con ese triángulo por fuera, con ese ángulo por fuera del triángulo, reconozco que tengo una dificultad, entonces yo lo que hago es reconstruir este triángulo a nivel interno, este triángulo, perdón, para encontrar este ángulo, pero a nivel interno. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo vale 180 menos 96.22. Y para mí es más fácil procesar de esa manera. 180 menos 96.22. Entonces son 83.78 grados. Es una debilidad mía. Probablemente ustedes sean capaces de hacerlo de manera directa y me parece súper, ¿ok? Entonces, pues les muestro una alternativa sencilla para los que tengan dificultad. Probablemente esto también les puede servir para entender mejor. Entonces, voy a encontrar
la distancia, esta distancia aquí, ¿de cuánto es? Bien, entonces de la tangente de 96,2 grados, no mentiras, discúlpenme, la tangente de 83,78 grados es igual al cateto opuesto, que es 6,28, sobre una distancia de que no conozco, pero esa distancia de esa distancia de hay alguna información. Esa distancia va desde 364 hasta menos, hasta D, o sea, 364 menos D. Es decir que ah, haciendo despejes, voy a copiar esto. Haciendo despejes, pues vamos a llegar al resultado. 3,64 menos D por la tangente de 83,78 es igual a 6,28. A 3,64 por la tangente de 83,78 menos D por la tangente de 83,78 es igual a 6,28. 6,28. Un momento, muchachos, porque no me está proyectando la tablet. Okay. Solo un momento, recuperamos la comunicación con la tablet y ya continuamos. Listo, perfecto, ya la recuperamos, menos mal no se perdió tanto tiempo. Entonces aquí tenemos 6,28. Ok, en lo que íbamos, de los despejes que estábamos realizando, entonces claramente 6,28 menos 3,64 por la tangente de 83,78 grados sobre la tangente de 83,78 grados me va a dar esa distancia D. Entonces, revisemos. Ahora en MATLAB, yo básicamente voy a mirar mi tablero y voy a cargar los comandos que corresponden en MATLAB. 6,28 menos 3,64 veces la tangente en grados, acuérdense, tan degree de 83,78. Todo eso dividido entre la tangente en grados de 83,78 es igual a la distancia de 2,96 aproximadamente. Veamos que la ecuación nos haya resultado correcta.
Ok, perfecto, tenemos nuestra distancia de 2,96. Negativa, por supuesto, es una proyección que da en la parte negativa de lo que estamos planteando, pero podemos trabajar con el valor absoluto porque es una distancia. O sea, si nos da negativos porque es una proyección y es una proyección en el triángulo que la podemos ver a la izquierda por ese ángulo. Bueno, quizás le hemos dado muchas vueltas a un asunto y al final la ecuación que hemos venido desarrollando, todo lo que nos está diciendo es que desde el polo dominante de malla cerrada que cae con una altura, desde una altura de 6,28 al punto 3,64, se encuentra un cero que está localizado en 2,96. Este es el valor de que ha realizado previamente, que lo ha asignado de esa manera previamente, no como esta distancia, sino que gracias a la ecuación que hicimos de una vez nos está dando la localización del cero. Habíamos analizado que el ángulo Φ1, la contribución angular de ese cero, debe ser de 96,22 grados. Bien, eh, con esta información que tenemos a nivel de angular, de la contribución angular del cero, entonces vale la pena recordar, retomemos los polos de malla abierta en cero, en -4, en -6. Hay un polo dominante de malla cerrada que es donde necesitamos que el sistema pase, el nuevo mapa del lugar de las raíces, y está en -3,64, 6,28, y el cero que habíamos definido en, vamos a colocar aquí el valor en -2,96. Recordemos que las contribuciones angulares son teta 1, teta 2, teta 3, y hay una contribución angular nueva que hemos encontrado, que es el ángulo Φ1. Ya sabemos cuánto vale Φ1. Recordemos también los valores de las contribuciones angulares previamente. Escribamos todos de una vez. Φ1, 96,22. Teta 1, teta 2, teta 3, 120,1, 86,72 y 69,4. Voy a aprovechar y me voy a adelantar, y sabemos que la sumatoria de estos tres valores, la sumatoria de los ángulos teta, es igual a 276,22 grados. Bien, entonces retomando la, el criterio del ángulo, recordemos que la sumatoria de los ángulos de los ceros sobre la sumatoria de los ángulos de los polos debe ser igual a más o menos 182K más 1, siendo que K puede ir desde 0 hasta infinito en valores enteros. ¿Ok? 2K más 1K. Bien, entonces esto al final va a ser lo mismo que 96,22, que es el ángulo del cero, menos la sumatoria de los ángulos de los polos, menos 276,22 grados. Miremos cuánto da. 96,22 menos 276,22. Eso nos da menos 180 grados. O sea que cumple con el criterio del ángulo, y por lo tanto, al colocar en cero de un compensador derivativo
en esa posición, en -2,96, estamos logrando que este punto pertenezca al nuevo mapa del lugar de las raíces de mi sistema. Y pues, perdón, me devuelvo al tablero porque no me fijé, qué pena con ustedes. Entonces nos da, la sumatoria nos da -180, como les decía, aquí está todo el proceso de sumatoria. Y como me da más o menos 180 la contribución angular, quiere decir que ese cero que nosotros tenemos en esa posición, aquí en -296, está perfecto porque me ayuda a cumplir con que este punto forzado en 6,28 en la parte compleja y 3,64 en la parte real va a quedar en la parte del mapa del lugar de las raíces. Va a ser parte del nuevo mapa del lugar de las raíces si lo hacemos de esta manera. Entonces, pues ya lo que sigue es proceder con el diseño. Para adelantarme, la expresión del cero, o sea, el derivador, es simplemente una función de transferencia s más 2,96. Esa es la expresión de la función de transferencia del derivador. Falta encontrar el valor K que necesitamos para completar el diseño, la ganancia. Vamos para allá. La contribución ahora sí de los polos de malla abierta y el cero que acabamos de introducir. Entonces tenemos lo respectivo, realicemos la operación en MATLAB. Ah, no, ¿cómo sería? Disculpen, nos vamos a revisar. Ok. Sí. Entonces tenemos que es 96,22 menos 276,22. Perfecto, nos da -180, o sea que ese cero está lo más de bien localizado ahí. ¿Ahí donde? En 296, en -296, que es la posición que hemos definido. Por lo tanto, voy a colocar una función de transferencia d que es igual a s más 2,96. Por ahora, esa es la función de transferencia del derivador, ¿sí? Que es un cero, localizado en -2,96. Entonces, vamos a hacer una construcción inicial de nuestro sistema de control, más o menos. Fíjense que voy a colocar aquí una K, ya les voy a decir por qué. Un derivador que es S más 2,96 en serie con la planta 1. Aquí va S, S más 4, S más 6. Salida, referencia y la realimentación. Tenemos ahora una nueva función L. Por favor, síganme en esta metodología. Vamos a colocar acá una función L. Es más, la voy a llamar pre-L, porque en realidad toda la L incluye K y no la hemos hallado. Vamos para allá. Yo la voy a llamar por método, por ahora, la voy a llamar pre-L. Y para esa pre-L voy a realizar la respectiva metodología, digamos, de diseño utilizando el mapa en lugar de las raíces. Vámonos nuevamente para MATLAB. Hagamos un recuerdo del formato del mapa en lugar de las raíces eh, para la planta y todos los posibles K en lazo cerrado que habíamos analizado previamente. Vamos a MATLAB y definamos D igual a la función de transferencia entre 1, 2,96 y un denominador unitario para que nos dé el derivador. ¿Ok? Y vamos a definir una pre-L igual a D veces G. La planta ya la tenemos. Verifiquemos si la tenemos. Ahí está. Entonces, D es igual, discúlpenme, L es igual a D veces G. Bien, ahí tenemos por ahora nuestro prelazo abierto, digámoslo así, y voy a recorrer, voy a abrir una nueva figura, figura 2, perdón, figura 2, me abre una nueva figura, y en esa figura
voy a crear el R locus de PL. Vamos a visualizarlo. Este es el nuevo mapa del lugar de las raíces. Cambió tremendamente en relación con el mapa original. Una de las primeras conclusiones, en un controlador PI, si ustedes hicieron el procedimiento del controlador PI, si siguieron el video que les mostré en relación con el controlador PI, se van a dar cuenta que el lugar del mapa, perdón, que el mapa del lugar de las raíces, su forma cuando se introduce el controlador PI no cambia mucho. Es más, es casi el mismo que el original, pero en cambio en un controlador PD la cosa sí cambia, miren, cambió. Ahora vamos a buscar en dónde tengo un overshoot del 16%. Tiene que ser un punto que tenga una localización similar al 3,64 y 6,28 que hemos analizado previamente. Vamos a buscarlo. Ya casi vamos a llegar. Llegué. Bien, ese lugar lo tengo en menos 3,64 más 6,23. Tengo un pequeño, eh, digámoslo, una pequeña imprecisión, pero vuelvo, insisto, es básicamente un tema de métodos numéricos. Entonces ahí vamos a tener nuestro overshoot del 16%. Busquemos el 364,628, a ver si lo logramos ubicar. No, miren, ya me salgo. Más o menos acá tengo un 0,502. Podríamos incluso dejarlo y es una buena aproximación. 16,2% de overshoot. Pues no importa, vámonos con el exacto, 16. Lo que pasa es que ahora va a ser difícil para mí. Listo, lo ubiqué. Eso se logra si se trabaja con una ganancia K de 48. Entonces vamos de nuevo a nuestro esquema y vamos a establecerlo. K igual a 48. Y ahora sí puedo entonces definir, opa, lo corregimos acá. Ahí está. Y definamos ahora sí la función L. L tiene en cuenta al pre-L y a la constante K. Entonces definamos ahora en MATLAB nuevamente. L es igual a, bueno, definamos K. K igual a 48, la constante proporcional. L es igual a K por D por L. Perdón, por G. Ahí está nuestra función de transferencia de malla abierta para la construcción del lazo cerrado. Entonces voy a crear una función que se llame TPD, de proporcional derivativo, que es igual al feedback de L,1. Ya, fíjense que la L en este momento ya tiene en cuenta el derivador y a la parte derivativa y a la parte proporcional, porque ya se incluyó. Entonces, y a la planta. Entonces todo lo que estoy haciendo es reconstruir el lazo cerrado. Discúlpenme si intento ser demasiado claro, lo voy a retomar. Esa función L que les estaba mencionando es todo esto, es como si fuera un solo bloque llamado L y ya estamos analizando, vamos a construir ese lazo cerrado para encontrar la función de transferencia entre la salida y la entrada del sistema en lazo cerrado. Entonces procedamos. Vamos a MATLAB nuevamente. Ahí está el comando que ya se digitó. TPD, la figura 3. En la figura 3 voy a encontrar el step del TPD, la respuesta del sistema ya el lazo cerrado que incluye, que incorpora el controlador proporcional derivativo. Aquí está. Veamos el overshoot y veamos el tiempo de establecimiento. Perfecto, veamos el overshoot. 11,7%, está por debajo del 16% y es válido para nosotros. Y el tiempo de establecimiento está en 1,15, también es válido para nosotros, dentro de lo que es simulación se refiere. Como pueden apreciar, no es tremendamente exacto el diseño en sistemas de control. Estamos trabajando alrededor de un punto y las imprecisiones entre los cálculos humanos, que son precisos,
y los cálculos matemáticos computacionales que tienen aproximaciones se empieza a evidenciar acá. Entonces, hemos diseñado un controlador PD, pero podemos hacer un análisis todavía más profundo. Voy a retomar el dibujo del sistema de control completo. Bien, ok, está aquí. Entonces, miremos que el sistema de control básicamente es 48 veces S más 2.96. Revisemos ese tema. Eso quiere decir que esto es igual a 48, discúlpenme. Esto es igual a 48S, estaba bien, 48S, más 48 veces 2.96. Lo hacemos rápido en MATLAB. 48 veces 2.96, 142.08. Bueno, ahí lo tenemos. Si nos ponemos a mirar, tenemos una constante proporcional, 48, multiplicando a un derivador. Y luego algo puramente proporcional, 142. Podemos dibujar un bloque. Pensémoslo de la siguiente manera. Miren, yo tengo acá un bloque que es la derivada. S es la transformada de Laplace de la derivada. Previamente, una ganancia de 48 conectada con el derivador. Y esto viene a un sumador. Por otro lado tenemos 142.08, que es puramente proporcional, conectado. ¿Ok? Ambas señales vienen de la salida del comparador. Aquí estaba la referencia. Ambas señales se suman y vienen a ¿qué? A la planta, que ya la conocemos, 1 sobre S, S más 4, S más 6, y la salida Y, fijémonos que se va con realimentación negativa. Perdón, tengo que mejorar este dibujito. Ok, ya más o menos quedó. Entonces lo que tenemos es un controlador que tiene la parte de la constante proporcional, discúlpenme, la constante derivativa en serie con el derivador y la constante proporcional. O sea que el compensador es esto. El compensador es igual a 48S más 142.08, lo cual claramente demuestra tener parte derivativa y parte proporcional. Como es una suma, pues lo podemos cambiar. Proporcional más derivativo, o sea, 142.08 más 48S. Ahí está nuestro controlador proporcional derivativo que cumple con los requerimientos eh, que estamos necesitando. Entonces, básicamente ese es el diseño del PD. Más adelante vamos a mostrar el diseño de un controlador PID. Por favor sigan el trabajo, tomen nota, revísenlo y pues ahí miraremos. Me están preguntando. Muchísimas gracias.